Continuamos con el doctor Guido Gómez Mazara. Cuando fuimos a la pausa, te decía que tú dejamos en el tintero, tú decías, Leonel Fernández será el candidato del PLD a tu juicio. ¿Por qué? Una razón muy elemental. Ese es un partido bicéfalo. Danilo Medina, Leonel Fernández. Danilo Medina sabe perfectamente las implicaciones que tiene una reforma constitucional y cómo va a dividir el país. Si él se impone internamente, hay un segmento del sector del leonelismo que no lo va a seguir. El escenario de hoy no es el escenario de hace 4 años. Pero en ese mismo orden, los proyectos alternativos que han surgido en el PLD, cuando tú los sumas, ninguno crea las condiciones que le garantizan al PLD tranquilidad. Y el presidente Fernández, que yo no tengo que hacer áulico de él, por el contrario, con quien pactó Leonel Fernández fue con el adversario interno mío en el PRD, pero amor no quita conocimiento. El que ha sido presidente de la República en este país en 3 oportunidades establece demasiadas raíces, demasiados vínculos en la sociedad. Entonces, frente a la inviabilidad de un candidato alternativo, el PLD no tiene otra cosa que entenderse Danilo y Leonel, porque los otros son procesos judiciales. Porque es verdad que ellos se desconfían ambos, porque en la lucha interna se llegó a puntos muy personales. Claro. Quirino. Fue Quirino. Pero la gente lo sabe. La gente lo sabe que lo que le armaron a Leonel con Quirino fue una acción política de sus compañeros. Muchos de ellos indiscretos que ya lo dicen. Frente a ese acontecimiento hay una laceración. Ahora, la acción política va a implicar cuál es el otro riesgo. En el PLD, la gente sabe perfectamente que una derrota de ellos implica procesos judiciales duros, porque hay una voluntad ciudadana interna, hay intereses foráneos en esa dirección, y frente a la inviabilidad de un alternativo, lo que implicaría Danilo Medina imponiéndose de candidato que va a dividir la sociedad en 2, Leonel es la opción que ellos tienen. Esa es mi interpretación. Dice el Pidio Báez que se están recogiendo los votos para la reelección y hay quienes plantean que pues, si se va a la modificación constitucional sería para quitarle el transitorio, que prohíbe que Danilo Medina... ¿Para que él vuelva en el 24? No, quitarle el transitorio, porque sí, porque han dicho que no, que es injusto que haya un transitorio discriminatorio contra las otras personas. Bueno, pero es una materia de una reflexión constitucional. El problema fue que Danilo Medina le dijo a la sociedad dominicana que era esta vez y ya. Lo juró por Dios, lo tenemos grabado. Sí. Ahora, ¿cuál es el inconveniente en términos de Leonel y Danilo? Que porque se desconfían, el sector de Danilo pretende que le modifiquen ahora para la posibilidad del 24. Y como hay desconfianza, ellos lo quieren ahora. ¿Por qué? Porque si gana la oposición, y vuelvo, es perturbación para todos. Para todos. Si gana Leonel, no es perturbación para algunos. Porque evidentemente la situación de confrontación entre ellos ha llegado muy lejos. Terrible. Y frente a ese acontecimiento, el razonamiento puramente político. Y yo, que soy de la oposición, porque él sabe que yo soy de la oposición de verdad. Yo no tengo igual a contrato, entendimiento. ¿Por qué tú hablas de la oposición de verdad? ¿Hay oposición de juego? Sí, claro, hay oposición que los que andan haciendo negocio con el gobierno, eso lo sabe todo el mundo. O Miguel Vargas es oposición. Dice que va como candidato solo, te dirán, te veré que grabaneando ahí. Yo disfruto, no, él tiene que ir a una convención y ganarla primero. Ahí no vemos. Pues no es ya porque él está anunciando que él va... No, pero de conformidad con la ley de partido tiene que ganar la convención. Será materia del libro Guinness, porque él siendo el político más impopular de la sociedad, va a ser candidato del partido. Pero vamos a esperar, yo no tengo ningún problema. Y ahora es la Junta que va a supervisar el proceso. O sea, que no es el sinvergüenza Mariña que lo va a poner a presidir una convención para que lo imponga. No, es un proceso abierto, democrático y plural. Óyete, la presencia de Miguel en la vida política dominicana es un acto de tigraje político, de una persona que sabe perfectamente que no tiene posibilidades en el seno de la sociedad y usa la plataforma del partido para quedar en el tren gubernamental. Aquí hay un club yo uso ese término, de presupuestófagos. Aquí hay gente que se acostumbró a vivir del presupuesto nacional y tienen que estar articulando su partido para eso. Culpa de Leonel Fernández, hay que decirlo. La noción de concertación que Leonel utilizó desde hace mucho tiempo, ¿cuál fue? Habilitar alianzas y entregarle espacio en el Estado a mucha de esa gente. Aquí hay gente que tiene 20 años. Están en la oposición eso ahora,
Por eso tú dices que eso volverían. Si Leonel es el candidato, ellos vuelven. Ellos vuelven. Guido, en el tiempo que ahí se nos va, me gustaría hablar contigo un poco sobre política exterior, especialmente el fenómeno Donald Trump. Hay gente que le da calificativo, que de tal o cual cosa, pero es el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuál es tu opinión en torno a las actuaciones de Trump, especialmente con el tema migratorio, si se quiere? Mira, Donald Trump es un político, técnicamente no es un outsider, pero es un rebelde al sistema. Mira por qué. Porque si bien es cierto, él ganó las elecciones por el Partido Republicano, él es una persona enemiga de la estructura partidaria. Todos los días lo reitera. En segundo lugar, ¿qué ha hecho él? Él ha construido un espacio de legitimación electoral tocando los temas que la comunidad internacional reacciona con ira, pero al ciudadano norteamericano de a pie le impacta. Por ejemplo, en estas elecciones de medio término, evidentemente salió bien. Su partido y su gobierno va a tener problemas porque la Cámara de Representantes va a Pelosi otra vez a ser Speaker of the House. Y eso tiene un inconveniente de orden práctico porque le puede hacer un impeachment ahí y sobre todo el tema del presupuesto se lo pueden activar. Sin embargo, Trump sigue siendo un político que apela a un recurso de manipulación de los sectores que históricamente se sintieron en los últimos 20 o 25 años desplazados por la construcción de una minoría étnica que se hizo mayoría electoral. Y esa gente fue desplazada de los grandes centros, se instalaron en espacios rurales y desde ahí sintieron mucha ira. Y se expresaron desde el punto de vista electoral. El que analiza, por ejemplo, su política exterior se dará cuenta que es una política desastrosa. Bueno, el canciller norteamericano es Pompeo, que es nada más y nada menos que viene de la CIA. Sí. Es decir, no es un académico de la política exterior. Y Trump gobierna a los Estados Unidos a través de Twitter. Sin embargo, él es un político que ha ido reconstruyendo una noción del clásico redneck, que es el típico norteamericano, que se sentía excluido de las políticas públicas y está muy bien representado. El tema de la migración, él lo ha activado inteligentemente. Fíjate, ¿dónde se inicia la caravana? En Honduras. Un presidente que debe su presidencia al gobierno norteamericano. Y se genera un desplazamiento de ahí a México y de México a la frontera. ¿Qué va a pasar? Que eso va a activar el circuito nacionalista o neonacionalista norteamericano en la defensa de su territorio, pongo comillas, y de una forma u otra Trump sale ganando en esa operación. ¿Por qué? Porque él activa sectores que históricamente no fueron demócratas y se sentían desplazados por los gobiernos demócratas. Fíjate que eso es tan importante que en el proceso de elecciones de medio término, los demócratas tuvieron que usar la figura de Obama. Porque en el espectro del Partido Demócrata no existe un líder con potencialidad, porque hasta ahora Trump lamentablemente le ha ganado la partida. Regularmente en los últimos presidentes han obtenido una segunda repostulación. Sí. ¿Tú crees que Donald Trump, salvo Bush padre. ¿Tú crees que Trump tenga la condición de alcanzar o correrá la suerte de Bush? Yo pienso que él tiene un tema de justicia que tiene que saltar. Y él está tan consciente de eso que ya le advirtió a la Cámara de Representantes cuál va a ser su reacción. Pero si él logra saltar el tema de la justicia y el tema de la trama rusa, él es un candidato de muchísimas posibilidades, porque en el espectro del Partido Demócrata todavía yo no siento un candidato con el potencial. ¿Tienen los dominicanos que sentir temor a esos anuncios? Porque Trump no ha tomado ninguna acción real. Cuando el tema migratorio, que el dominicano va y da luz allá y sale corriendo. No, mira, yo pienso... Y los demócratas no han metido mucho cuco. La principal perturbación que debe tener el gobierno dominicano, no importa quién esté en el gobierno, tiene mucho que ver con el cambio de estrategia respecto al nuevo aliado comercial que es China. Primero, yo estoy de acuerdo con la acción del gobierno. Es un mercado amplio de muchísimas posibilidades. Sin embargo, no crean que los chinos son el típico aliado. Los chinos son muy exigentes, muy rigurosos, y siento que la República Dominicana va a tener el desafío de articular y tomar conciencia para competir en ese mercado, un mercado sumamente interesante. Pero en segundo lugar, también debo decir que nuestras relaciones son históricas con los Estados Unidos y que por vía de consecuencia tenemos que hacer un esfuerzo de una actuación inteligente, sin renunciar y desconectarnos de nuestro lado histórico, porque nosotros estamos de un término que yo no estoy de acuerdo, pero se usa en la política exterior, estamos en el traspatio de los Estados Unidos.
Eso va a tener mucha importancia, sobre todo porque la comunidad dominicana ya en Estados Unidos comienza a perfilarse en el poder político, Adriano Espaillat, que es una figura que, aunque representa el distrito de Inwood y Washington Heights, tiene una esencia dominicana, y como él se van a perfilar otros. Y hay que cuidar muchísimo la relación con los Estados Unidos. Hay gente, por ejemplo, el viaje del presidente a China, ya se habló de inversiones. El gran negocio, además de la política norteamericana, es inversión en República Dominicana. ¿Cómo va a afectar esta relación? Hasta ahora lo que tenemos de China es promesas, salvo el habilidoso e inteligente Antonio Marte, que ya consiguió un préstamo de $10 millones. Sí, él tiene de ese. Con bastante suerte. Hay que esperar. Hay una promesa de 600 millones para el sector eléctrico, pero nosotros tenemos que seguir entendiendo que el principal flujo de inversión viene de los Estados Unidos. Y con un gobierno con las características del presidente Trump, que fue capaz de llamar a consulta a sus embajadores en Panamá, en Salvador y en la República Dominicana, hay que actuar con mayor inteligencia, sin perder la dignidad, sin perder el decoro, pero sobre todo las cosas, desarrollar políticas inteligentes. Se anunció de que una comisión de inversionistas norteamericanos vendrían para hablar o para comprar o invertir en Punta Catalina. ¿Qué te parece ese anuncio que fue mediático? No se ha dicho ni quiénes son, ni los grupos que pertenecen. Desde mi punto de vista, yo escuché a Antonio Almonte, que es una persona muy rigurosa en el tema, técnicamente muy competente. No creo que sea un acto honorable, después de la inversión que ha hecho el Estado Dominicano en Punta Catalina, venir con ese tipo de operaciones. Si se hace, yo siento que es una acción política frente al convencimiento de que el tema de Punta Catalina podría generar otro tipo de consecuencias. El hecho de que el carbón se lo haya comprado una empresa norteamericana ya marca un sentido de habilidad del gobierno, en el hecho de que ese podría ser una bomba de tiempo que le podría explotar. Yo aspiro a que el tema de Punta Catalina sea lo suficientemente transparentado, porque los niveles de sacrificio fiscal que ha tocado los bolsillos de muchos dominicanos y dominicanas no es para salirnos ahora con ese tipo de inversión. ¿Cuál es el principal reto que tiene Danilo Medina en lo que queda de año y el año que viene, que es electoral? Yo pienso especialmente económico. Yo pienso que en el orden económico el presidente tiene que mantener la estabilidad macroeconómica. Siento que el control en el tipo de cambio va a ser fundamental para él y que el sentido del crecimiento le llegue a todos los dominicanos y dominicanas. Ese es su desafío desde el punto de vista económico. En lo social, los niveles de desigualdad siguen poniéndose manifiesto en el país. Esta es una economía que crece con un altísimo nivel de exclusión. Pero en el orden de políticas públicas, si él no resuelve el tema de la delincuencia, aquí tenemos problemas los dominicanos y dominicanas. Hemos perdido el derecho de andar por las calles con tranquilidad. Es el talón de Aquiles del gobierno del PLD. Y creo que el combate a la corrupción es un tema que sí va a ser molestoso para la gestión de gobierno y para la campaña electoral. Guido, un millón de gracias. Gracias bienvenido a usted, como siempre. Siempre para conversar contigo sobre temas que realmente son de sumo interés de ustedes. Gracias por acompañarme, gracias por estar con nosotros. Será hasta la semana entrante, cuando volveremos a estar nuevamente aquí en Lo que pasó en 7 días.